La República Dominicana dirige sus esfuerzos hacia la construcción de una sociedad inclusiva a favor de las personas con discapacidad, quienes durante décadas fueron excluidos de las políticas públicas y sociales, marginados en la salud, la educación, el empleo y la movilidad social. La nueva gestión lo asume como una prioridad y por eso hemos decidido hacerlos visibles y sensibilizar a toda la sociedad, promoviendo desde el Consejo Nacional de la Discapacidad el programa República Dominicana, Saliendo del Escondite. Saliendo del Escondite apoya mucho a las personas y lo anima a estudiar, a que no se escondan y a que puedan salir, que vengan y que las personas vean y puedan confiar en estas personas y recibir la ayuda necesaria. Que las personas puedan decir, tú que necesitas, ven, yo te apoyo, yo estoy contigo. En el territorio entonces, Saliendo del Escondite construye respuesta para los que no tienen documentos civiles, para los que no tienen el seguro familiar de salud, para los que no han ingresado a la escuela común. El programa contempla el desarrollo de una actividad de movilización con componentes de carácter deportivo, artístico y cultural, así como la implementación de una agenda común sobre discapacidad con la participación de los gestores locales del gobierno y la sociedad civil. Y nos vamos hacia ellos y le invitamos a salir del escondite, por un lado, y por el otro invitamos a los funcionarios públicos que salgan del escondite. Desde el CONADIS y las instituciones de la sociedad se ha diseñado la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque su inclusión en todas las esferas de la sociedad es un derecho y hacerlos partícipes de todos los beneficios y programas sociales es nuestro deber. Hay muchas familias que esconden las personas con discapacidad. Es una persona, es un ser humano. Entonces ahí es que la sociedad tiene que entender esa parte. Pues el reto del CONADI es hacer que las políticas públicas de las personas con discapacidad se cumplan. Para lograr construir la cultura de los derechos de la persona con discapacidad se necesita de un equipo de personas que esté comprometida con esa población, que crea en ella, que vaya al territorio y se parezca a ella, que respete su cultura, su tradición. La cultura ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de nuestros programas. A través del Teatro Orquestal Dominicano, más de 129 artistas con discapacidad han mostrado sus talentos, cautivándonos con la danza, el teatro y el canto. Se está desarrollando también el programa Bazares Itinerantes, que consiste en un espacio de comercialización de productos artesanales hechos por personas con discapacidad. Quisqueya Aprende Contigo es el plan de alfabetización en la República Dominicana y uno de sus mayores logros ha sido la creación y diseño de un programa especial para personas con discapacidad. En todo el territorio trabajan 109 núcleos de alfabetización equipados con cartillas y materiales específicos para cada sector. Estamos involucrados en las mesas de trabajo para poner en marcha el pacto social de educación inclusiva. Nosotros vamos a tener para el 2014 una cantera de personas con discapacidad que pasan de ser iletradas a tener la luz para desarrollarse, que no es que van a aprender para olvidarse de ellos, sino para continuar todo un plan de desarrollo humano. Trabajamos en el diseño del Plan Nacional de Accesibilidad para comprometer a las demás instituciones del Estado a fomentar la inclusión de personas con discapacidad por medio de la creación de espacios completamente accesibles. Personas que tengan algún tipo de discapacidad van a poder ir a sus escuelas y ya con las coordinaciones que se están haciendo a través del CONADIS y las universidades, ya la accesibilidad está incluida dentro de lo que son
las currículas académicas. Estimamos que cerca de 1.200.000 personas tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. Nuestra meta y compromiso político y social es su inclusión y participación desde los territorios y comunidades donde hacen vida cotidiana. Todas las áreas han sido tomadas en cuenta para lograr una sociedad inclusiva y sensibilizada, en la cual todos participemos en igualdad de condiciones y oportunidades. Invitar a todas las personas con discapacidad a que no se limiten, porque realmente la limitación está aquí en nuestra mente. Muchas veces la barrera nos la ponemos nosotros mismos y se puede salir adelante, se puede hacer una vida independiente. Tengan actitud y háganse responsables de su propia vida. En la sociedad dominicana llegó la hora de la equidad y la participación. República Dominicana saliendo del escondite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas de nuevo aquí a Ojalá, a este viernes que hemos prometido dedicar con alguna frecuencia a los temas relacionados con las discapacidades que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿verdad, Joel? Iván, Marta, Sí, todos las tenemos. Todos y todas. Y lo grande del caso es que en la medida que vamos entrando en edad tenemos más discapacidades Vamos todavía. adquiriendo más. O sea que vamos a llegar todos a ellas de alguna manera. Así Por es. lo tanto es importante que nos dediquemos al tema con tiempo, porque todos seremos discapacitados. Naturalmente, algunos dominicanos y dominicanas pues tienen la condición de discapacidad más temprano que otros, por las razones que sean. Así es. Pero tenemos una administración, un gobierno que se ha dedicado a darle seguimiento a los programas que ya venían, y no solamente seguimiento, sino sobre todo a profundizar problemas, o mejor dicho, programas que venían ya desarrollándose en instituciones como el Consejo Nacional para la Discapacidad, o a través de instituciones como este CONADIS. Nosotros tenemos aquí hoy a Marta, Juana Marta García, que es intérprete del lenguaje de señas, una herramienta fundamental para que nosotros aprendamos a comunicarnos con personas que tengan algún tipo de discapacidad en lo que se refiere al lenguaje, al oído, Auditiva, sí. capacidad auditiva, pero también puede ser una discapacidad que le impida la articulación propiamente del Exacto. idioma, porque podría oír perfectamente incluso y no tener el dispositivo fundamental para articular. Entonces el lenguaje de señas es fundamental para todo el mundo, para todo el que pueda aprenderlo incluso. Tenemos a Juana Marta, que es intérprete del lenguaje de señas. Tenemos a Joel Mercado, que es intérprete también del Exacto. lenguaje de señas. Y tenemos con nosotros a Iván Ventura, estudiante de contabilidad, quien tiene una discapacidad auditiva. Nos acompaña también Edison Cedeño, quien es asesor administrativo. ¿De quién? Bueno, de la Asociación de Intérpretes, Asociación Nacional, porque es una asociación nacional, Exacto, ¿no? Asociación De Nacional de Intérpretes del De Lenguaje de Señas de la República Dominicana. ANISLERED, algo así. ANISLERED. LESRED, muy bien. Porque es bueno que usted sepa que tenemos una Asociación Nacional de Intérpretes del Lenguaje de Señas y que nosotros tendremos que aprender todo. Como hoy quiere la gente aprender a hablar inglés Exacto. y hablar hasta chino quiere aprender la gente, pero tenemos que aprender también lenguaje de señas.
Brevemente, vamos a empezar, Marta, ¿qué es el lenguaje de señas? La lengua de señas es un medio que usamos para, nosotros, los intérpretes venimos siendo el canal entre la persona con discapacidad auditiva y la persona oyente. Venimos siendo su oído, somos su voz, la voz de ellos. Siempre hemos hablado de las necesidades del intérprete en varios lugares donde hay una persona con discapacidad auditiva. Por ejemplo, en este caso, está aquí Iván. Si no tuviera el intérprete, nosotros estuviéramos hablando y él estuviera perdido de lo que se está hablando aquí en el programa. O sea, un intérprete es algo fundamental. Aprender el lenguaje de señas también para las demás personas. No importa en qué lugar desempeñe un papel, puede ser en la televisión, en una clínica. Cualquier persona que esté en un lugar debe, yo digo, aprender lenguaje de señas, porque en una clínica puede ir, la persona con discapacidad auditiva se enferman, la persona con discapacidad auditiva van a buscar visa, tienen problemas fiscales. Entonces, si el que lo va a atender no conoce ni la más mínima parte, ni lo básico del lenguaje de señas, entonces hay una barrera de comunicación muy grande entre esa persona y ella. Entonces ahí comienzan las dificultades por las cuales la asociación y el CONADI está luchando para que esa barrera no tumbarla, pero sí bajarla un poquito entre la persona con discapacidad y el oyente. Iván, ¿cómo oye el mundo? Iván, ¿cómo lo oye? Que eso de que uno no oye, eso no es así. Es que hay una condición particular o una manera particular de oír, entre comillas, el mundo. ¿Cómo lo percibe Iván? ¿Cómo lo oye Iván? Bueno, yo soy una persona con discapacidad auditiva, pero realmente tengo una actitud abierta. No me he limitado, mi mente ha tenido una debida apertura. He conocido diferentes cosas y he observado que algunos quizás anteriormente se burlaban de mí porque era sordo. Sin embargo, he podido aprender y esto me ha generado el debido entusiasmo. Me siento orgulloso de mi condición de discapacidad porque no ha sido una limitancia. Y he desarrollado una actitud positiva. Con el paso del tiempo he visto progresos y éxitos. Actualmente estoy en la universidad y no ha sido algo difícil. Esto ha sido una influencia para otras personas con discapacidad auditiva y se ha generado un entusiasmo positivo gracias al apoyo que se le ha dado a las personas con discapacidad. La buena comunicación entre los intérpretes y las personas oyentes ha sido fácil gracias a la interpretación y es algo maravilloso, es una condición especial. ¿Cómo y por qué decide Iván estudiar contabilidad? ¿Cómo y por qué decide Iván estudiar contabilidad? Bueno, desde pequeño me han encantado los números y descubrí que la contabilidad es que trabaja con eso. En un momento decidí estudiar dibujo, pero noté que era diferente. Por eso me concentré en los estudios de contabilidad y como me gusta, me apasionan los números, para mí fue fácil y es algo que decidí desde pequeño. Tanto mis padres, mi padre como mi madre me influyeron y es algo que ellos manejaban. Por eso para mí fue fácil entrar en este campo aprendiendo. Especialmente, gracias a que tengo un intérprete, no ha sido una limitancia, ha sido fácil para mí adquirir este conocimiento de contabilidad. Lo que quiere decir que nosotros debemos aprender a hablar el lenguaje que habla Iván. Porque no es que él no hable, él comunica y muy elocuente además. Iván es sumamente elocuente, por eso tenemos que quitarle la palabra, porque si no se va a coger el programa para él. ¿Verdad, Joel? Háblanos de este proyecto de ley que está ya está en el Congreso, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con este tema del lenguaje de señas. Joel. Sí, el proyecto de ley que ahora mismo está en el Senado, está bajo una comisión que lo está analizando. Estamos esperando la aprobación de este.
ya que este va a abrir las puertas a que muchas personas sordas en la República Dominicana cuenten con intérpretes, ya sea tanto a nivel judicial, a nivel de medicina, a nivel escolar, y esto va a abrir la puerta también a una educación inclusiva, porque en las escuelas públicas necesitarían tener un intérprete para que cuando una persona sorda vaya, pueda beneficiarse de esta educación, no tenga que ir exclusivamente a una escuela para personas sordas, sino en este caso iría a la escuela que le quede más cerca, que sería una escuela pública. También este proyecto de ley trae a colación lo que es que las instituciones públicas tengan un intérprete para cuando una persona con discapacidad auditiva necesita información. Y no solo eso, no solo un intérprete, sino que podría generar que el personal de esa institución se capacite en lengua de señas para facilitar la información. Entonces es la importancia de que este proyecto se apruebe, porque abre las puertas a una inclusión social en el país. Nosotros hemos estado viviendo en estos días un proceso interesantísimo de alfabetización, por ejemplo, que también ha tomado en cuenta a la humanidad, a la población a la que ustedes representan y pertenecen. Es decir, hay unas políticas desde el gobierno interesadas en hacer de la nuestra una sociedad cada vez más incluyente, cada vez más igual, cada vez más democrática, por lo tanto, porque ustedes y todos los que tengan algún tipo de discapacidad, aunque sea cojo, porque hay personas que son cojas, y esa es una discapacidad también, pues todas esas personas y todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos, tenemos derecho a vivir la vida a plenitud, porque de eso se trata, de que todos los dominicanos y todas las dominicanas vivamos la vida a plenitud. El lenguaje de señas lo que busca, por lo tanto, es relacionarnos más. Exacto. Los unos con los otros. Así es. Y que entendamos que no tenemos que aprender inglés o ruso o nada más, sino que tenemos que aprender lenguaje de señas también. Todos los que podamos tenemos que aprenderlo. Es un idioma. Es un idioma. Es un idioma. Una lengua. Una lengua más. ¿Cierto, Juana? Es una Marta? lengua, sí. Es una lengua más. Lo enseñan en el CONADI, ¿en cuáles instituciones se aprende en nuestro país el lenguaje de señas? ANILSR, la Asociación Nacional de Intérpretes de aquí de Lengua de Señas, nosotros habemos un grupo que damos los cursos por niveles. A través de la asociación nosotros hemos logrado capacitar varias personas también en lengua básica. El Consejo Nacional sobre Discapacidad, el CONADIS, hace un mes y algo, ¿verdad, Joel? Luego, con el Consejo Nacional de Discapacidad y ANILSR también ANSORDO, aquí hay una asociación de personas con discapacidad que se llama ANSORDO. Esas tres instituciones lograron certificar 32 intérpretes, creo, ¿verdad, Joel? Aquí en República Dominicana, apoyado por la UASLI, que es la Asociación Mundial de Intérpretes. Y logramos, por lo menos ese logro lo tenemos. Juana, Ajá. ¿se tiene alguna idea de la población con discapacidad, por ejemplo, auditiva? ¿Cuántos son jóvenes, cuántos son adultos envejecientes? Eso se está trabajando desde el CONADI, ahora están haciendo el levantamiento, porque esa inquietud la tenía el director también, el señor Magino Corporán, que no se tenía un estimado de cuántas personas teníamos, el porcentaje exacto, y asimismo por calidad, cuántas personas adolescentes, cuántos adultos, cuántos envejecientes. Entonces ahora se está haciendo el levantamiento. Justamente. Supongo que este tipo de discapacidades pues son algunas graduales, aquellas que no son congénitas definitivamente. Sí, adquiridas. Así como uno va perdiendo la vista, pues también va perdiendo por razones X a cierta edad las facultades auditivas. Perfecto. Tampoco se tiene una
una idea de esto? Es decir, no existe propiamente un registro que nos diga que, así como sabemos cuántos somos analfabetos. Exacto, sí, yo entiendo perfectamente la pregunta, pero ahora en esta gestión del gobierno se está, como le ha dado la oportunidad, este gobierno ha estado muy enfocado en la persona con discapacidad. Todo eso se está trabajando, eso fue un proyecto que ya estaba y a través del CONADIS con el director se está haciendo levantamiento, se está trabajando en eso, pronto tendremos ya las estadísticas de todas esas informaciones. Y que es un número un poco variable porque al nivel de contaminación ambiental en cuanto a ruido en el país va causando que más personas vayan perdiendo la audición, tanto personas jóvenes, que hay personas jóvenes que usted lo llama y no lo escucha, así como las personas que van entrando en edad, que van bajando su audición y necesitan usar un aparatico o necesitan aprender lengua de señas para poder comunicarse. Tengo la siguiente inquietud. Decía Iván que bueno, que gracias a que tenía un intérprete, pues él podía seguir la conversación y reflexionar igual que todos. Y él mismo no es un intérprete. No. ¿Por qué? Yo decía ahorita con la pregunta que me hizo el director que nosotros somos los oídos y la voz de la persona con discapacidad. Él mismo no puede ser intérprete porque él no escucha. Entonces, para interpretar debe recibir la información. De hecho, por ejemplo, podemos ver aquí al intérprete que tenemos. Él está escuchando, está traduciendo en la mente y está pasando la información con las manos. Entonces, una persona con discapacidad auditiva piensa, claro, porque usted pudo ver ahorita como él era muy fluida lo que él decía, pero necesita, o sea, nosotros somos, los intérpretes somos los oídos y la voz de la persona con discapacidad auditiva. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que son hipoacúsicas, que tienen poco decibeles, como tienen más decibeles auditivos, han perdido pocos decibeles, que tienen la capacidad de escuchar y poder tener una conversación perfectamente, de frente, si le ve bien leyendo de los labios, hasta pueden escuchar. Pero tampoco pueden ser intérpretes porque se le pierde la información, o sea, no van la información no va a pasar correctamente. El lenguaje de señas, visto en la niñez, niños que nacen o desarrollan este tipo de discapacidades, antes a uno lo mandaban a la escuela a los 6, 7 años y se alfabetizaba, por ejemplo, a esa edad posiblemente, pero ya eso no es así. En realidad, ¿cuán complejo es esto con un niño de primera infancia? Ok. Yo trabajo en la Escuela Nacional de Sol. Allá recibimos a los niños, le comenzamos a dar estimulación temprana desde los 2 años. Van por etapas, van por secciones, se les va trabajando, tienen su programa especial para esa estimulación temprana, se le va dando terapia, se le va trabajando lo que es el área de su aprendizaje normal en cuanto a al programa que le corresponde. Y también ahí ellos van aprendiendo lo que es su lenguaje dentro de la escuela, pero realmente una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, conoce, por ejemplo, a Iván, que sí conoce el lenguaje de señas, y a través de él también va aprendiendo. Es así, porque hay 2 tipos, que es el lenguaje, como le dicen callejero, le dicen que es lo que hablan las personas que no conocen el lenguaje de señas, pero inmediatamente conocen una persona que sabe el lenguaje de señas, pues lo van aprendiendo. Eso, como yo no sé hablar inglés, pero yo tengo una amiga que habla inglés y hablo con ella todos los días, entonces tengo que aprender algunas cosas. ¿Tienen ustedes alguna relación, por ejemplo, con este esfuerzo de la primera dama en el llamado Centro de Atención Integral para Discapacitados? Desde el CONADIS somos aliados al despacho de la primera dama y nos damos apoyo mutuo respecto a esto. Entonces, cuando ellos necesitan ese soporte en cuanto a interpretación, le apoyamos con esto. Pero hay planes terapéuticos dentro de los CAI a este tipo de discapacidad auditiva en los infantes, por ejemplo. Esa información en sí no la tengo. No la tiene. No la tengo.
Pero bueno, hay planes de evaluación, hay sistemas de evaluación Exacto. para saber los niveles de discapacidad Sí, que tienen sí, los vale, niños. sí, O sea, con la audiometría. Eso es perfectamente Con la audiometría se sabe determinado. perfectamente. Ahora, el hecho de que en nuestro país no exista un conteo de la población con, Eso por es. ejemplo, con discapacidad auditiva o con cualquier otro, tipo de discapacidad, lo que quiere decir es que hasta hace poco tiempo esa población no existía. Ha habido un descuido. Ha habido un descuido, no Terrible. era tomada en cuenta por el Terrible. Estado. Exactamente, que en ¿Entiende? sí, Que sea ahora, que cuando se esté haciendo este tipo en esta gestión. de investigación fundamental, lo que quiere decir es que la población, o el Estado más bien, el Estado dominicano, ha vivido de espaldas, Sí. en cierto modo, a esta situación, que es una situación además muy normal, porque los anormales no es que haya, eso es lo normal en todas sociedades. Perfecto. Esta es parte de la diversidad del ser humano. Así es. Unos oyen menos, otros oyen más. Unos hablan menos, otros hablan más. Unos son tímidos, otros no son tímidos. Así es. Eso es parte de la diversidad, de la riqueza del ser humano. Lo que nos estábamos perdiendo era de la oportunidad de ver cómo otros de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, perciben la realidad, que la perciben de una manera diferente, sencillamente. El caso de Iván está capacitado para comunicarse. El problema es que quien aprendió el idioma fue él. Nosotros no lo hemos aprendido. Exacto. ¿Verdad? Digamos que porque no lo hemos necesitado. Entonces lo que tenemos la Déjame discapacidad. No lo hacer hemos una pregunta, necesitado. Iván, por cierto. Ahora el discapacitado discapacitados soy yo, somos, exactamente. porque él hizo el esfuerzo y aprendió el idioma. Ahora el discapacitado soy yo, porque Perfecto. ahora tengo que aprender el idioma como lo hizo Edison, que nos está traduciendo aquí, y Perfecto. como lo hiciste tú y lo han hecho ustedes, Guillermo. Sí. Iván, ¿qué facilidades tú entiendes que debería de tener un infante o cualquier persona con este tipo de discapacidad? ¿Qué hace falta? ¿Qué tú piensas que les haría la vida más feliz quizás o más gratificante? Realmente las personas con discapacidad auditiva requieren mayor educación. La educación es un tanto inestable para nuestra condición. Sin embargo, si las personas sordas aprenden, aumentan su educación, pueden progresar. Debido a que ha habido una ignorancia educativa, nuestro desarrollo es limitado. Ahora, cuando las personas comienzan a asociarse, comienzan a interactuar, su apertura mental, su apertura a la sociedad aumenta. Cuando no estudia es limitado, se queda en el mismo círculo vicioso y eso es depresivo para nosotros. Sin embargo, hemos visto cómo se ha dado atención a nuestro grupo social. Y claro, nosotros no podemos hablar a la perfección. Sin embargo, los jóvenes sordos, al comenzar a aprender su idioma, no depender de un intérprete, sino poder interactuar desde pequeños, nos ayuda a tener una apertura y un crecimiento social. Muchos de nosotros estamos usando quizás auditivos, sin embargo, esto nos limita. Básicamente lo que hacemos es que estamos leyendo los labios de las personas y estamos tratando de interactuar con los oyentes, pero es limitado, porque es una conversación con ciertas complicaciones. Ramón, yo creo, Ramón, que la usted debería... elocuencia de Iván es impresionante. Mira, Ramón, Es impresionante. yo creo que usted debería dar una primicia en el sentido del compromiso de este Canal 4 RD de incorporar de manera
institucional, ¿verdad? El lenguaje de señas para ser parte de esta política de inclusión social de la Presidencia de la República, del Estado y de la sociedad dominicana en general. Diga usted. Sí, no, nosotros actualmente estamos, cuando digo nosotros me refiero a la institución, a esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. En conversaciones con el CONADIS precisamente, ya hemos hablado con su director, Magino Corporán, que ha estado aquí en por lo menos 2 oportunidades, si mal no recuerdo, para incorporar a determinados espacios de la televisora nuestra intérpretes de señas. Es decir, lo que está haciendo Edison ahora aquí, tenerlo por ejemplo en el noticiero, que es un espacio importante, y en otros también, en otros programas de la televisión. Me parece que eso es parte del proyecto de ley que está cursando en el Senado, que busca eso, que en las instituciones estatales y instituciones privadas también, ojalá, pues haya más intérpretes de... Sí, porque hay pocas instituciones tiene CONADIS, tiene la Presidencia, la primera dama del despacho no tiene. Creo que hasta ahora esas 2 instituciones. Pero bueno, estas son instituciones que son medios de comunicación, que están en permanente contacto con, a eso me refiero, que sería bueno que se y necesitamos de este tipo de instrumentos, de recursos, ¿no, Joel? Es uno de los detalles que el proyecto de ley tiene en mente. Le facilita la comunicación a la vez que lo incluye socialmente. No solo noticieros, estamos también hablando de que el proyecto de ley busca incorporar a un intérprete en tal vez las universidades. Porque fíjate, en el caso de Iván, él está en la universidad. O sea, tiene que costear la universidad y tiene que costear un intérprete. Porque la universidad no tiene un intérprete contratado o que el Estado no le tiene un intérprete asignado a esa universidad. Son detalles que le va a facilitar, porque te imaginas tener que pagar la universidad y tener que pagar el costo de un intérprete. Algunos obtienen la beca de la universidad, pero tienen aún que costear el intérprete. Y eso para la familia sería un gasto muy fuerte para la familia, y más que muchos de los personas sordas son personas humildes que no cuentan con tantos recursos económicos. Entonces el proyecto de ley busca por algún modo abrirle las puertas a ellos, a que puedan estar dentro de la sociedad, beneficiarse de lo que nos beneficiamos nosotros, que podemos escuchar. Porque si viene una tormenta, un desastre natural, ellos no saben. O sea, ¿cómo se enteran? Nosotros lo escuchamos en la radio, lo escuchamos, pero ellos no se enteran. También muchos de ellos no saben leer. Que ese es un detalle del plan de alfabetización que se quiere. Que muchos de ellos no, o sea, hay muchos, al haber pocos intérpretes, porque hay que admitirlo, hay pocos intérpretes capacitados, y la mayoría está aquí en Santo Domingo, no hemos podido llegar totalmente a todas partes. Lo que queremos, que si alguien sabe lengua de señas, si alguien puede ayudar a alfabetizar esta comunidad, que nos apoye con el plan de Quisqueya Aprende Contigo, que eso nos va a servir de mucha ayuda para que esta comunidad no se quede, porque en cierto sentido esta comunidad, este grupo de personas, es uno de los más marginados que puede haber debido a la barrera de comunicación que existe. Marta, ¿cuándo se decanta usted como intérprete? ¿Está esto asociado a un compromiso social, a una vocación de servicio? ¿Cómo llega usted a...? Yo tengo 21 años trabajando en la Escuela Nacional para Sordos, que no es lo mismo ser maestro, manejar un programa, ser intérprete. Hace 8 años, viendo la necesidad de la persona con discapacidad auditiva, porque antes habíamos menos, ahora hay más. A mí me movió mucho, fue algo que yo escuché de un muchacho en San Cristóbal, un sordo, que estuvo preso 2 años siendo inocente porque no pudo tener un intérprete.
Y ahí comenzó mi inquietud para irme preparando, haciendo talleres, cursos, hasta que tengo 8 años ya en el medio interpretativo. Y en el caso tuyo, Joel. Yo aprendí ya hace alrededor de 12 años. Primero fue para enseñar de la Biblia a las personas sordas, porque yo soy testigo de Jehová. Entonces yo aprendí para enseñar de la Biblia. Pero vista la necesidad, y como tengo muchos amigos sordos, entonces me entrené para poder ayudarles también a interpretar, a comunicarse también. Y en el caso de Edison, a quien tengo aquí a nuestro lado, ¿cuál es tu caso, Edison? Que haga voz que él tiene. Por Edison, ejemplo, ¿cuál es tu caso, Edison? Por ejemplo, yo anteriormente, hace 16 años, por la misma necesidad y actitud de ver que las personas sordas tenían limitancia de aprender, por ejemplo, de la Biblia y otros asuntos de suma importancia, decidí buscar aprender el idioma con el objetivo de que estas personas tuvieran una apertura y pudieran aprender cosas que nosotros los oyentes tenemos y disfrutamos. Entonces, 16 años atrás, aproximadamente, nos pusimos y hemos estado trabajando en diferentes zonas aquí en la República. El propósito, ayudar a los sordos a que puedan progresar y disfrutar de una inclusión y de beneficios como nosotros los oyentes tenemos. ¿En cuánto tiempo se aprende este código? Eso depende. Depende. Yo aprendí, en el caso mío, en 6 meses ya yo podía comunicarme e interpretar. Fue prácticamente un intensivo. Podía comunicarme, luego fui entrenándome más para interpretar, adquirir las habilidades interpretativas que se necesitan. Pero depende en realidad de la persona, la actitud que tenga y el empeño que le ponga. Porque hay personas que yo he visto que han aprendido el lenguaje hasta en 2 meses y 3 meses, que pueden comunicarse porque se envuelven en el lenguaje. ¿Y en cuánto tiempo aprendió Iván? Iván, ¿qué tiempo te tomó aprender el lenguaje de señas? Lo que sucede es que es mi idioma natural. No es que yo lo haya aprendido, es que desde pequeño, toda mi vida ha sido mi lenguaje. Y por eso, para mí ha sido fácil aprender el idioma. Ahora, en el caso de las personas oyentes, yo he visto diferentes circunstancias. Hay algunos oyentes que al asociarse con la comunidad sorda aprenden más rápido y otros con mayor tiempo de duración. De manera que la circunstancia es diferente. En el caso mío, en el caso de los sordos, desde pequeño, es nuestro idioma. Una de las cosas más interesantes con el lenguaje de señas es precisamente lo que Iván acaba de decir. Es un lenguaje natural. Exacto. Lo que pasa es que nosotros, como hemos vivido excluidos, nosotros nos excluimos, los que nos consideramos normales, hemos excluido a las personas que tienen discapacidad, pero no nos damos cuenta que nos excluimos nosotros también. Somos nosotros los que nos excluimos de ellos, en cierto modo, o en cierto modo no, así es la realidad. Por esa razón no hay ni siquiera un censo, porque nosotros decidimos excluirlo, sin darnos cuenta de que nos estamos excluyendo nosotros también. La nuestra ha sido una sociedad de exclusiones. Excluimos a los pobres hemos vivido excluidos. Excluimos a las personas que tienen otro idioma también. Desde que nos ponemos en contacto con una persona que tiene otro idioma, lo excluimos. Le damos la espalda, nos olvidamos de esa persona. Lo que nos pasa con los haitianos, por ejemplo. Están hablando su cosa, oigo yo a la gente que dice. Y que están hablando su cosa, y no, están hablando su idioma. Esa es su lengua. Como la lengua de un mudo o la lengua de un sordo es la seña. Que usted no sepa interpretar lo que son esas señas, bueno, y es un problema de usted, no de él. Exacto. Es un problema de Iván, el que usted no lo entienda o no lo haya querido entender a él. No es de Iván, el problema es de usted, que no ha hecho lo que hizo Iván. Porque Iván hizo el esfuerzo por aprender el idioma
que le iba o que le ha permitido hacerse contable incluso, que le ha permitido ir a la universidad, que le permite mantener una conversación con quien domina el idioma de él. Entonces es un problema muy simple, una cuestión muy simple. Nosotros somos los que hemos estado excluidos y queremos aprender otros idiomas, pero queremos aprender otros idiomas que tienen prestigio. Los idiomas que no tienen prestigio, nadie los quiere aprender, porque también es un asunto de estatus. El idioma de prestigio ahora es el idioma inglés. Todo el mundo quiere aprender inglés, porque es el de los negocios, es el de los... Pero resulta que todos los idiomas son importantes, Iván, ¿no? O sea, el idioma que tú domines es un idioma fundamental. ¿Cómo se dice amor, por ejemplo, en lenguaje de señas, Iván? ¿Cómo tú te enamoras en lenguaje de señas? Que yo tengo entendido que tú te enamoras también, ¿no? Se utiliza esta seña. Bien. Primero la L, la Y, que significa I love you, es decir, te quiero, te amo. Por ejemplo, cuando tenemos tratos con otra persona del sexo opuesto y hacemos esta seña, lo que queremos decir o transmitir es un sentido de afectividad. Quizás la chica es bonita, es hermosa, entonces de esa forma transmitimos nuestro cariño, nuestro amor. Una de las cosas más impresionantes para mí cuando me puse en contacto en algún momento con el lenguaje de señas es que la gente debe saberlo. El lenguaje de señas también tiene lo que se llama un idiolecto, es decir, una particularidad. Cada quien tiene una manera, todo el mundo no lo habla igual. Así como tampoco hablamos el español igual, todos, ni el inglés lo vamos a hablar igual todos cuando lo aprendamos, ni ningún idioma lo vamos a hablar igual todos. Existe lo que se llama el idiolecto, es decir, la manera en que cada uno hace el idioma. Pues el lenguaje de señas también tiene esa particularidad, ¿cierto, Iván?, de que cada individuo lo realiza de una manera particular, personal. Si bien todo el mundo se entiende en el estándar, es decir, en el general. ¿Me entiende? Sí, así mismo es. El lenguaje de señas es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla el lenguaje americano de señas. Sí. Y aquí también se utiliza. Pero hay otros tipos de lenguajes que también son de señas que pertenecen a otros países. No es un idioma universal. No. Sin embargo, hay algún tipo de señas que son comunes de fácil manejo para todos. Tanto sordos como oyentes pueden entender con facilidad. Lo importante es que podemos comunicarnos y es algo que nos genera orgullo y satisfacción. Tengo necesidad de saludar desde aquí, no solo a Iván y a todos los demás ciudadanos y ciudadanas del país que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, sino en particular a los que son parte de nuestro entorno laboral, que laboran aquí en esta corporación, en este Canal 4, e incluso y particularmente a alguien que se nos da mucho a querer, que sin ser empleado de este Canal 4, es el lavador de carros en el parqueo de esta institución y quien rinde múltiples servicios a todos nosotros que laboramos aquí desde hace ya mucho tiempo. A ellos pues nuestro particular saludo, reconocimiento y afecto. Este joven al que hago referencia, estoy casi seguro de que no fue a la escuela a hablar o a desarrollar su propio idiolecto, Ramón, ¿verdad? Sí, así mismo. Su propia forma de comunicarse. Y la realidad es que entre él y otros, de aquí y otros, establecen unos diálogos terribles e interesantísimos que llaman la atención porque quizás, también por el grado de ellos logran o manejan también la articulación vocal
Y entonces es una combinación bastante interesante. Y de seguro que ellos ninguno de los dos fueron y aprendieron esto en ningún sitio. Claro. Yo he conversado con el que trabaja ahí. En una ocasión que yo vine aquí al canal y me llamó la atención porque era sordo, pero no, él no conoce el lenguaje de señas. No lo conoce. No. Usa lo que le decimos lengua de señas caseras. Sí. Son las lenguas de señas que muchos familiares usan para poder comunicarse Sí. con su, porque es interesante, la lengua de señas es natural en el ser humano, porque cuando no puedes comunicarte verbalmente, tú señalas cualquier cosa que haces. Exacto. Sí, sí. Así mismo. Ujú. Entonces es detalle que la familia, por ejemplo, esta es la seña para agua que se usa en Estados Unidos y aquí también. A veces también usamos esta por la A y esta por la W de agua. Lugar. Pero cuando no sabes la lengua de señas, tú dibujas un vaso con tu mano y haces, Exacto. y ya se entiende que es agua. Incluso para decir que ahí hay agua. O sea, no hubo necesidad de usar lo que es el Exactamente. sistema gramatical de lengua de señas ya Sí, establecido, sí. sino que se usó una lengua de señas alternativa o casera, que en este caso usan muchos familiares para poder comunicarse con sus familias, con la persona sorda. Este ejemplo lo puse adrede para realmente llamar la atención sobre en el entorno de todos nosotros, cuántas personas pues realmente manifiestan algún tipo de discapacidad auditiva y quizás pasan desapercibidos, es un poco como el de salir del closet, que aquí hay un grupo que todavía no sale del closet, pero en realidad son posiblemente sordos. La sordera llegó, al igual que otras discapacidades, llegó a ser absolutamente común entre el ser humano. Es un detalle y la importancia de siempre estar preparado, porque ¿cómo sabes? Recuerdo una vez que fui a una conferencia y digo, ¿van a interpretar? No, aquí no van a venir sordos. Yo digo, ¿y cómo tú lo sabes? Dice él, Igor, ¿tú te das cuenta cuando una persona tiene discapacidad físico-motora? Porque usa un instrumento. ¿Cómo tú sabes que una persona es sorda? Por el aparatico. Y si el aparatico tú no lo ves, no lo notas, ¿cómo lo sabes? Entonces ellos reflexionaron en eso y dijeron, no, tenemos que hacer todo lo que hagamos en lengua de señas también, porque no sabemos, porque en un evento público tú no sabes cuándo una persona es sorda. Claro. Así es, así es. ¿Qué dices, Juana? Bien. ¿Cómo es? Que te vi que querías decir No, algo. no, estaba Asintiendo. Creo Sí. que es importante destacar los esfuerzos que se han hecho desde la presidencia por resolver este problema, que es un problema de la población dominicana, por disminuir esta distancia que nos ha separado por tanto tiempo. Exacto. Y que en el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo ha sido tomado en cuenta, a tal punto que se han creado núcleos de alfabetización para personas con las distintas discapacidades de carácter auditivo y lingüístico también, sobre todo. Se ha adaptado el material, está en lengua de señas. Exacto. Está en lengua de señas el deletreo, la seña y la palabra en el material de Quisqueya Aprende Contigo. Y un detalle que desde la nueva administración del CONADIS para acá, como se han dado cuenta de que esta comunidad ha estado un poco aislada, no un poco, estuvo muy aislada, se centró mucho en eso, en buscar Aislada, la manera no, de... excluida. Exacto, estaba muy excluida. La excluimos. Entonces se buscó Sí. la manera de que ellos se integren, que se incluyan, porque podemos hacer una integración, tenerlo un grupito ahí, pero que se incluya, que sean parte. Y hasta ahora, en estos 2 años, se ha buscado eso y se ha esforzado. Y por eso siempre estamos, incluso el director tiene su intérprete, el director del CONADIS, en este caso que soy yo, que donde él va, yo tengo que ir para interpretar. Y si hay un medio de prensa entrevistándolos, ellos ahora tienen que, ok, vamos a abrir un poco más y dejarle espacio al intérprete, porque ellos tienen que saberlo. Iván,
Yo quiero saber si personalmente tú has sentido algún tipo de rechazo social o a propósito de tu discapacidad. Bueno, la situación es que he percibido que conectan la idea de que la persona con discapacidad auditiva es un tonto. Sin embargo, no han tenido la oportunidad de abrir un cerebro y ver su condición y su potencial. También he podido percibir que los sordos pueden y tienen capacidades. Realmente hemos luchado para que tanto yo como otros no se sientan deprimidos, sino que se puedan sentir contentos. Porque los oyentes tienen su derecho, nosotros también. Por ejemplo, van a los museos, van al cine, pero en el caso de nosotros es diferente. A veces nos hablan y yo le digo, oye, yo soy sordo, y se lo muestro. Entonces ahí es que entienden nuestra situación. Las señas. Ahora, tenemos derecho nosotros, las personas con discapacidad auditiva, somos iguales. Por eso es mi pensar. ¿Qué usted nos dice en su condición de, ¿verdad?, de gremialista, de quienes como ustedes se dedican a esto del lenguaje de señas? ¿Realmente ustedes estiman que la demanda está llena con 32, 33? ¿Qué tan realmente, qué tanto estamos obviando que deberíamos tomar en cuenta hasta ampliar los lugares, los sitios, los espectáculos, la comunicación? Si nos fuéramos a llevar, por ejemplo, de emisoras o de canales, ¿cuántos hay? ¿Cuántos canales de televisión? Que deberían de tener todos. ¿Los obligará la ley a ello? La ley contempla que los medios de comunicación deben tener su intérprete. Las instituciones. Y instituciones también. En Pero este caso, y nunca ustedes van a dar abasto. Bueno, tenemos un pequeño problemita aquí en República Dominicana, que la interpretación y la lengua de señas no es una carrera reconocida públicamente por el Ministerio de Administración Pública. O sea, no aparece en el Ministerio, no aparece en educación, no se enseña de manera como se enseña una carrera de contabilidad o una carrera administrativa. Tenemos que resolver eso. Con la ley, entonces esto se obliga a que se cree esta carrera y se prepare más intérpretes. En este caso quedaríamos atrás. Obviamente. Muy atrás, porque se necesitan para los hospitales. Y estamos hablando de que no solo un intérprete por hospital. Sí, necesitaríamos alrededor de 2 diferentes turnos. Por cada hospital. Por cada hospital. Imagínate cuántos hospitales tenemos aquí, cuántas instituciones públicas, cuántos medios de comunicación. En la fiscalía también, eso es las fiscalías. Entonces es un poco, y en el caso de la fiscalía un poco más especial, y medicina, porque se necesita preparación extra en cuanto a la materia que se va a tratar. En caso de medicina, conocer los términos médicos, lo judicial, conocer términos judiciales y conocer el rol del intérprete. Entonces eso se necesita preparar más intérpretes. El que esté interesado en aprender, bienvenido sea. Que vaya a la asociación, exactamente. Un teléfono para quien quiera aprender lenguaje de señas. Pero puede comunicarse con cualquiera de nosotros. Pueden llamar al 809-912-0515. Ese es el mío. Yo soy de la directiva de la asociación de Aniles Red. O sea, yo lo pongo en contacto con la secretaria. Y todo el que esté interesado, 809-912-0515. 912-0515. También con el 809. También instituciones públicas que deseen preparar el personal. También. A través del CONADIS se puede gestionar estos cursos. Si llaman al CONADIS, pueden conseguir esto. ¿Ya fue discutida la ley en el Congreso? Sí, ya la Cámara de Diputados lo aprobó. Ahora está en el Senado. Entonces está con la comisión evaluadora.
Estamos esperando la aprobación. Ellos están evaluando el proyecto y analizando. Están ansiosos. Bien, Estamos que esperando. le den pronto en el Senado a esto, que no hay que pensarlo mucho, basta ya de exclusión, basta de seguir excluyendo a una población importante de la República Dominicana. Somos una sola población, no podemos ser dos, ni tres, ni cinco, somos una sola cosa. Gracias por venir, Juana Marta, Iván, gracias por venir, Joel, a Edison, que ha estado traduciendo allá, y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos en esta formidable mañana, en esta formidable entrevista con estos compañeros, amigos del CONADIS. Así que quédese ahí, que queda mucho más contenido todavía aquí con la cita cultural. La República Dominicana dirige sus esfuerzos hacia la construcción de una sociedad inclusiva, a favor de las personas con discapacidad, quienes durante décadas fueron excluidos de las políticas públicas y sociales, marginados en la salud, la educación, el empleo y la movilidad social. La nueva gestión lo asume como una prioridad. Y por eso hemos decidido hacerlos visibles y sensibilizar a toda la sociedad, promoviendo desde el Consejo Nacional de la Discapacidad el programa República Dominicana, Saliendo del Escondite. Saliendo del Escondite apoya mucho a las personas y lo anima a estudiar, a que no se escondan y a que puedan salir, que vengan. Y que las personas vean y puedan confiar en estas personas y recibir la ayuda necesaria. Que las personas puedan decir, tú que necesitas, ven, yo te apoyo, yo estoy contigo. En el territorio, entonces, Saliendo del Escondite construye respuesta para los que no tienen documentos civiles, para los que no tienen el seguro familiar de salud, para los que no han ingresado a la escuela común. El programa contempla el desarrollo de una actividad de movilización con componentes de carácter deportivo, artístico y cultural, así como la implementación de una agenda común sobre discapacidad con la participación de los gestores locales del gobierno y la sociedad civil.